Continuamos entonces con la discusión de integral de campo escalar. Entonces, lo siguiente que tendríamos que demostrar es que es independiente en un cierto sentido de la parametrización que yo dé para la superficie. Entonces tendríamos que ver algo de esta naturaleza. Proposición. Esta no la vamos a demostrar completamente porque vamos a ver la dificultad, ¿no? Proposición. Sea S una superficie parametrizada. Voy a aquí evitar escribir de más, o sea, ya sabemos todo lo que tenemos que escribir, el abierto, el Jordan medible, parametrizada por sigma que va de omega, es más, de A en S, de clase C1, y definimos G que va de un B en A, una función biyectiva, y de clase C1. Entonces, definimos tau como la composición, es decir, primero irme a través de G y luego irme a través de sigma, y esto va a ser una función de B en S, y tenemos que claramente porque es una composición es de clase C1, y tenemos que la integral sobre S de cualquier función f con respecto de sigma va a ser lo mismo que la integral sobre S de f de cualquier función f con respecto de tau con f que vaya de S en R, una función continua. Entonces queremos demostrar esto. Eso es una proposición de reparametrizaciones. Y vamos a ver por qué no lo podemos, o sea, sí podemos demostrarlo, pero es una de esas cosas que sale con tal h intensa. Entonces la demostración de esto tendría que ir, lo hago desde tau. Entonces esto es f ¿de quién? Pues esto es por definición esto es f compuesta con tau, perdón, la integral sobre omega, perdón, ya no sería omega, aquí sería sobre b, porque tau parte desde b, con la derivada de tau con respecto de x, cruz la derivada de tau con respecto de y. Entonces, por definición, esto es la integral sobre b de f seguida de tau, que es sigma seguida de g seguida de sigma, por las derivadas parciales de sigma g cruz, derivadas parciales de sigma g. Perdón, aquí ya no va una sigma. Entonces, ¿qué notamos acá? Lo más evidente es que en este normal yo tengo las derivadas parciales de la composición y le estoy sacando cruz. Entonces, cada una de estas es un vector de tres entradas, que se calcula cada entrada por regla de la cadena y que le aplico yo un producto cruz. Entonces, no es falso, no es difícil, pero sí es talachudo ver que esto va a ser igual a la integral sobre b de f seguida con sigma compuesta con g de, y esto va a ser el valor absoluto del determinante de g por la norma de d sigma compuesto con g cruz de sigma compuesta con g. Entonces todo esto me dice teorema de cambio de variable. Así que si yo aplico aquí teorema de cambio de variable, esto es la integral sobre b, sobre a, bueno, sobre la imagen de b bajo g,
de f seguido con sigma por la norma, o sea, ya desaparece la dependencia en el integrando con respecto de g, que por definición g de b, como es biyectiva, esto es a, de x de y, y esto es la integral sobre s de f con la parametración sigma. Entonces aquí me estoy saltando olímpicamente esta demostración porque es de cuentas, o sea, no hay ninguna complicación acá más que el hecho de que nos podamos confundir en las funciones y en los subíndices. Pero funciona, entonces vamos a dar esto. Por cierto que aquí hay dos casos importantes, dos casos que son realmente relevantes a considerar. Nosotros ya habíamos hablado de que cuando yo tengo parametrizaciones distintas, o sea, cuando yo tengo una parametrización, yo siempre puedo sacar otra parametrización que me haga un cierto chiste con respecto al vector normal. Entonces, en lo que a este determinante se refiere, fíjense que aquí se calculó un valor absoluto que me encanta porque el teorema de cambio de variable me pide que sea en un valor absoluto. Pero muy en esencia, como la función es biyectiva y suponiendo que las cosas son amigables, suponiendo que no puedo tener como cambios de variable, cambios de dirección muy intensos, dada la biyectividad, este determinante solo tiene dos chances: o ser siempre mayor o igual a 0, o ser siempre menor o igual a 0. Porque por continuidad, si yo tuviera un cambio de signo en regiones interiores, como que necesitaría tener un doblez, y ahí el teorema de la función inversa me tronaría algo. Entonces esto debe mantener un solo signo. Podría ser 0, pero debe mantener un solo signo. Cuando tengo un solo signo es porque estoy recorriendo esencialmente la superficie con la misma dirección. O sea que el normal apunta hacia un cierto sentido. Y cuando esto es siempre menor o igual a 0, significa que le estoy recorriendo en dirección contraria a como lo estaba recorriendo antes. O sea que el normal apunta en la dirección opuesta. Como podemos esperar desde el caso de los campos escalares con curvas, aquí es independiente de para dónde yo esté apuntando. Entonces eso nos gusta, eso es bueno, eso tiene muchísimo sentido. Pero esa es una historia que solo se va a cumplir por ahora. Cuando vayamos a campos escalares, como en el caso de curvas también, va a ser muy importante saber la dirección del recorrido, que se puede resumir en saber si el vector normal apunta hacia el mismo lado o en dirección contraria. Entonces, como ahorita estamos en campos escalares y todo se cumple a través de una norma, va a dar lo mismo, va a dar lo mismo independientemente de la dirección del recorrido de la superficie. Es decir, es independiente de la dirección del vector normal. Así que ya tenemos esto. Tendríamos también que extender esta demostración al caso de superficies suaves a trozos. Eso se hace cacho por cacho, pero pues sería como un argumento inductivo, entonces no hay mayor problema. Así que vamos a pasar a los ejemplos. Ejemplos. Vamos a servirnos de los que ya conocemos un poco. Entonces, el primer ejemplo debería ser este. Calcular el área de una esfera de radio R mayor a 0. Entonces, ya conocemos una parametrización para las esferas de radio 1. Estoy a punto de generalizarlo a una esfera de radio R, pero no parece tener mucha complicación. Defino sigma que vaya de 0,2pi cruz 0pi a R3 y la defino con sigma de z, phi igual a R coseno de z seno de phi, R seno de z0 de phi, R coseno de phi. Entonces, insisto con lo anterior, que aunque yo sé que esta parametrización me orienta negativamente esta esfera, como estoy hablando de vectores, de campos escalares, no me interesa. Así que, de acuerdo con la fórmula,
como voy a calcular el área y el área yo la tuve como antes, entonces sabemos que el área de S está dada por la integral sobre S, bueno, lo que sería la integral sobre el omega de simplemente la norma del normal, que en términos de mi definición es la integral de la función 1 sobre S. Así que lo que yo necesito sacar es el cruz e integrar eso. Sacar el cruz, sacar la norma e integrar eso. Lo cual no parece del todo difícil y vamos a ver de hecho que es algo muy amigable. ¿Qué diría acá? Diría que la derivada de sigma con respecto de z en z, phi es menos r seno de z seno de phi, r coseno de z seno de phi, 0. Recuerden que aquí r es constante, entonces no la considero como variable. Derivadas con respecto de phi va a ser r seno de z, perdón, r coseno de z coseno de phi, r seno de z coseno de phi, menos r seno de phi. Entonces sacan su cruz de su manera favorita, de sigma de z, cruz de sigma de phi, en z, phi. Y esto es, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Hago un cruz, esto es menos r cuadrada, entonces esto es una diferencia. ¿Qué? No, ¿por qué una r? ¿Por qué menos? Ah, no, sí, por eso. Hago un cruz, se multiplican estos, esto es un 0, entonces tengo un menos r cuadrada. Voy a escribirlo seno de phi, coseno de z, coseno de z, seno de phi. Coma, hago un cruz, entonces esto es un menos, así que esto es un menos r cuadrada, seno de phi, seno de z, seno de phi, coma, hago este, y ahora me va a quedar lo siguiente, menos r cuadrada, multiplico estos dos, aquí no estamos diciendo nada del otro mundo, seno cuadrado de z, seno de phi, coseno de phi, menos r cuadrada, coseno cuadrado de z, seno de phi, coseno de phi. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrarlo de la forma menos r cuadrada, seno de phi. Voy a mantener esta forma de escribirlo, por razones que serán claras más adelante. Coma, menos r cuadrada, seno de phi, seno de z, seno de phi. Y lo último es algo que se ve muy pitagórico y va a ser menos r cuadrada. Se suman el seno cuadrado y el coseno cuadrado, puesto que lo demás es común. Un menos r cuadrada seno de phi coseno de phi, menos r cuadrada seno de phi coseno de phi. Entonces esto es simplemente menos r cuadrada seno de phi coseno de phi. Y ahora sí, veo que todas las entradas tienen en común un menos r cuadrada seno de phi. Así que esto lo voy a sacar como un menos r cuadrada seno de phi. Y dejar adentro lo que tenía adentro, que es coseno de z seno de phi, seno de z seno de phi, coseno de phi. Y por la definición, ahora me veo obligado a calcular el normal a esto. Digo, la norma de esto. Pero eso va a ser muy sencillo. En este caso, por supuesto, de sigma de phi en z, phi. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una constante que va a salir con un valor absoluto para phi que está entre 0 y pi. Entonces esto de acá es siempre no positivo.
digo no negativo, que con el signo menos es no positivo, así que va a ser fácil. Y este vector de acá lo reconocemos de nuestro cambio de coordenadas esféricas y sabemos que eso siempre tiene norma 1. De hecho, esta es la parametrización que nosotros dimos para la esfera de radio 1. Así que esto va a ser simplemente el valor absoluto de menos r cuadrada por seno de phi por un 1, que es r cuadrada seno de phi, que es mayor o igual a 0 porque phi está entre 0 y pi. Así que el área de S va a ser la integral sobre S de la función constante 1 de sigma, que es la integral sobre omega de la norma del normal, y lo que hicimos en todo esto es encontrar una expresión amigable para la norma del normal. Entonces, como omega es un rectángulo, aplico Fubini. Esto va a ser la integral de 0 a pi, de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi. ¿De quién? Pues simplemente de r cuadrada seno de phi de z. Entonces hago cosas rápidamente. Esto es independiente con respecto de z, así que va a ser, saco la constante r cuadrada, la longitud del intervalo de z es 2pi menos 0, e integro seno como un menos coseno de 0 a pi. El signo menos cambia la dirección de evaluación. Esto es 2pi r cuadrada por coseno de 0 menos coseno de pi. Y esto es 2pi r cuadrada por 1 menos menos 1. Así que esto es un 2 por 2 es 4pi r cuadrada, que es el valor de la integral, bueno, del área, perdón, de una esfera de radio R. ¿Sí? Entonces, esto es un primer ejemplo. Ahora, solo por ejemplificar la definición a trozos, vamos a ver qué pasa con el cilindro con tapas que ya hemos definido en una clase anterior. Ejemplo. Calcular el área de un cilindro de altura h y radio de la base r mayor que 0, también h mayor que 0, claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer acá? Pues nosotros ya conocemos una parametrización y lo único que estoy haciendo es ampliar dicha parametrización. Entonces, aquí yo tendría a este omega, S, como una superficie suave a trozos, donde estos ya los conocemos. Otra vez, no me importa para dónde estén apuntando, no me importa que todos apunten hacia afuera o hacia adentro, entonces puedo usar la primera parametrización que se dio. Entonces algo así como sigma 1 de x, y igual a r coseno de x, r seno de x, y, con x entre 0 y 2pi, y y entre 0 y h. Esa sería una primera cosa. Si aquí yo hago rápidamente mis cuentas, de sigma 1 con respecto de x en x, y, no es otra cosa que menos r seno, r coseno, 0, de sigma 1 con respecto de y en x, y, no es otra cosa que 0, 0, 1. Entonces, de sigma 1 de x cruz de sigma 1 de y, pues hago un cruz. Esto es r coseno. Después es r seno. Y por último es un 0, ¿no? Esto ya lo habíamos previsto. Entonces, la norma del normal es la norma de este vector. Sumar estos al cuadrado me va a dar simplemente r mayor a 0.
Así que este vector normal tiene norma constante, lo cual es muy amigable. Después, sigma 2 de, aquí le llamé RZ. Aquí va a ser un problema porque ya tengo una R, entonces vamos a llamarle SZ. S minúscula, es un parámetro. Entonces esta va a ser S coseno de Z, S seno de Z. Y esto va a ser la etapa superior, entonces esto va a ser H, constante, para S que corre entre 0 y R, y Z que corre entre 0 y 2pi. Entonces, la derivada de sigma 2 con respecto de S, la parcial, en SZ, esto va a ser coseno de Z, seno de Z0. La parcial de sigma 2 con respecto de Z, en SZ, va a ser menos S seno de Z, S coseno de Z, 0. Y entonces el cruz, el normal, a S2, que es de sigma 2 con respecto de S cruz de sigma 2 con respecto de Z, en SZ, pues otra vez saco un cruz. Es claro que las dos primeras entradas son 0. Y la segunda entrada es S coseno cuadrado más S seno cuadrado, que es S. Así que la norma del normal, y ojo que aquí no es constante, en S, Z, es S, que es mayor o igual a 0 siempre. ¿Sí? Entonces, esta es variable. Y esto lo voy a tener que integrar también con cuidado, ¿no? Que no se me vayan por ahí las cosas. Y la última, si ustedes me creen, es lo mismo. Porque como no me importa si apunta hacia adentro o hacia afuera, puedo usar la misma parametrización esencia, pero con otra h. Pero como esta fue una constante, también voy a tener lo mismo. Así que d sigma 3 con respecto de S, cruz d sigma 3 con respecto de Z, en SZ, la norma de esto también va a ser S mayor o igual a 0. Así que el área de este cilindro va a ser 3 integrales. La suma, que 2 son básicamente lo mismo, así que son las tapas, las puedo sumar de una vez. Entonces la primera integral tiene por dominio de integración el 0,2pi 0h, y la función a integrar es la norma del normal a sigma 1, que es la r, que es una constante. Entonces esto es r de y de x más 2 veces la integral, en esta corre de 0 a 2pi y de 0 a r, que son las tapas, arriba y abajo, del normal otra vez, de la norma del normal, que es s. La s es la que corre a r, entonces sí, esto está bien. Es ds dz. Así que, ¿qué va a ser esto? Pues no hay mucho que decir. Esto es una constante. Y esto es como aquí me queda, bueno, esto es una constante sobre un rectángulo. Entonces, esto es la constante por el volumen, o por, en este caso, por el área del rectángulo, que es r por h menos 0 por 2pi menos 0, más 2 veces la integral de 0 a 2pi, pero integro s con respecto de s, esto es s cuadrada medios, de 0 a r de z. Esto es 2pi rh más 2 medios de la integral de 0 a 2pi de r cuadrada. Entonces esto es 2pi rh más 2pi r cuadrada. Lo cual no tiene mucha sorpresa, porque estos de acá son dos circunferencias de radio r, entonces su área es pi por radio al cuadrado por un 2. Y esto es la tapa lateral del cilindro, pero la tapa lateral del cilindro no es otra cosa que un rectángulo, ¿sí?
que ha sido enrollado. Entonces la altura de ese rectángulo es h y la base de ese rectángulo es el perímetro de la circunferencia, que es pi por diámetro, pi por 2r. Entonces esto es consistente con lo que nosotros esperábamos. ¿Vale? Entonces aquí dejamos los videos por esta ocasión. Ya tenemos la definición entonces de la integral de campo escalar, y lo que nos resta hacer es varios ejemplos. La complicación de la integral del campo escalar es la misma que la complicación de la integral de campo escalar en el caso de las funciones en curvas. Y es que estos son ejemplos donde la norma se comporta muy bien, pero como la norma es la raíz cuadrada de una suma extraña, si mi superficie no es suficientemente amable, en general va a ser muy complicado sacar ese tipo de integrales. O sea, necesito que la función que yo esté dando sea una función amigable, sea una función que también complemente de alguna forma a mi normal, porque de otra forma vamos a meternos en un rollo bastante duro intentando hacer integrales de este tipo, de esta naturaleza. Bueno, pues nos vemos en la siguiente ocasión. Espero que hayan disfrutado el video y piensen en superficies. Hasta luego.